Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y solo quiero subrayar una de las muchas cosas tan importantes que ahí podemos detectar en el corazón de un hombre que sabe servir al Señor con pasión. Este es David. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Dígalo conmigo: servid a Jehová con alegría. Más fuerte. Solo las mujeres, los varones, todo mundo lo decimos: servid a Jehová con alegría. Vamos a subrayar en estos minutos historias de hombres y mujeres que sirvieron a Dios con pasión. A lo largo de la Biblia hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que sirvieron a Dios con pasión y dedicación. En esta enseñanza, en esta reflexión, podremos aprender de ellos cómo servir a Dios con pasión y dedicación. Uno de ellos es este hombre llamado David, un hombre que sirvió a Dios con pasión. David fue un rey que sirvió a Dios con pasión y dedicación. Fue un hombre a quien Dios lo distingue diciendo que David tiene el corazón de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Se está hablando de Saúl, el primer rey. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, Saúl, no has guardado lo que Jehová te mandó. Si leemos Hechos 13, versículo 2, dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El Señor está buscando aún en el día de hoy a hombres y mujeres que tengan el corazón del Señor. Hace 2 años creo que fue, nuestra hermana Yailin hace un congreso anual y el título del congreso fue Anhelo. Y siempre nosotros hablamos de lo que anhelamos de Dios. Yo anhelo de Dios, yo anhelo más del Señor. Y tuve una participación en el congreso y pensando y orando al Señor lo que habría que compartirse en ese congreso con este lema, cambiamos el sentido. Ya no yo lo que anhelo de Él, sino lo que Él anhela de nosotros. ¿Están aquí? No solo lo que nosotros anhelamos de Él, sino lo que Él anhela de nosotros, lo que Él anhela de la raza humana. Y un versículo de los varios que usamos fue: Él anhela que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor anhela encontrar hombres y mujeres que puedan latir su corazón al ritmo del corazón, del latido del corazón de nuestro Dios. Hemos aprendido que el latido del corazón de Dios es almas,
almas, almas. Habrá en esta congregación, habrá en los cientos de personas que están conectados a través de las plataformas digitales, habrá entre los que nos escuchen por la radio o por este canal de noticias alguien que pueda decirle al Señor, o que pueda encontrar el Señor en usted ese corazón que late por almas. Gracias a Dios por lo que está sucediendo en este tiempo, que ha sido una gran bendición. El Señor está anhelando personas, hombres y mujeres de confianza en los momentos de dificultad. No importa el gigante. David llegó hasta el campamento donde estaban establecidos los ejércitos del pueblo filisteo y el pueblo de Israel. Y ahí David se encontró con un desafío, porque no pudo evitar las amenazas del gigante Goliat. No pudo evitar escuchar las burlas que hacía de Israel y del Dios de Israel. Lo que sin duda alguna lo puso colocho, decimos en Chiapas, lo puso chinito a David, fue no solo escuchar que se burlara del ejército de Israel, sino que se burlara del Dios de Israel. Hoy la gente está en una actitud similar. Legalizar leyes que van en contra de los principios y de los diseños de Dios es atentar en contra del Dios de los cielos. Se necesitan hombres y mujeres que, como David, puedan poner su confianza en el Señor y podamos decir: ustedes vienen contra nosotros, tú vienes contra mí, le dijo David al Goliat, con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. No importa cuáles sean las armas que el diablo se ingenie para atacar la fe de la iglesia. No importa si son leyes y decretos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Vamos en contra del pecado y del mismo diablo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos convencidos que los enemigos de la paz de Chiapas y México han sido vencidos por el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios está buscando esos hombres y mujeres que confíen en el Señor, que sepan que el Dios de los cielos está con usted y pueda salir al desafío de cualquier artimaña del maligno. Pero David también nos enseña y es un ejemplo de un arrepentimiento sincero. Nadie está exento de fallar. Cualquiera puede fallar, y muy especialmente aquellos que descuidan su comunión con Dios. Quienes en algún momento dejan de tener comunión con Dios en la oración, de tener comunión con Dios en su perseverancia al congregarse en la iglesia, aquellos que dejan a un lado la palabra del Señor y son distraídos por cualquier otra cosa, están propensos a ser derribados por las fuerzas del mal. Pero aún aquellos que se mantienen firmes, Jesús mismo es nuestro ejemplo. Él estaba en búsqueda de comunión con Dios en ayuno en el desierto, y hasta ahí llegó el tentador. Nadie nos creamos inmunes de las fuerzas del mal. Jamás creas que eres intocable a las tentaciones del maligno. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero tuvo un descuido, y eso le hizo cometer un pecado que, al querer ocultarlo, empeoró. Y ya no solo era adulterio, sino también ahora era asesinato. Pero un día Dios habló directamente a David, y David es un ejemplo de un hombre arrepentido.
Usted puede leer el Salmo 51 que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Hay razones por las que él ha resbalado y se las presenta ante Dios y dice: en pecado fui concebido. Ya traemos como una mancha en nuestra vida el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero en medio de ello Dios ama la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho reconocer sabiduría. El versículo 7, David le está diciendo al Señor: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. No importa si quizás en algún descuido has fallado, pero el Señor ha puesto su mirada en ti. En un arrepentimiento sincero, Dios puede hacer de ti como el alfarero que se le echa a perder la vasija que ya había terminado y que la llevaba en sus manos para ponerla al sol, de manera que el barro pudiera secarse un poco para luego meterlo al horno. En el trayecto del banco de trabajo al lugar donde tendría que ponerlo al sol, la vasija se le descompuso. La paciencia del alfarero es volver a deshacer aquello que ella había hecho para hacer una mejor vasija que la que ya había hecho. Usted y yo somos el barro. Jehová nuestro Dios todopoderoso es el gran alfarero al que nosotros debemos ceder nuestras vidas. Más de una vez usted debe decir: yo quiero ser ese barro fresco. Porque la persona que se cree vasija terminada, ya no hay manera de poder mejorarla. Pero si usted y yo nos declaramos barro fresco en las manos del Señor, Él cumplirá su propósito, porque Él está buscando hombres y mujeres que puedan servirle a Él con pasión y con dedicación. Hemos hablado de David, un hombre de pasión y dedicación al servicio de Dios. ¿Qué decir del apóstol Pablo? Pablo fue un apóstol que sirvió a Dios con pasión y dedicación. Fue un instrumento elegido por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Lo leemos en Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo, sin duda alguna, sobresale entre los hombres que nos dan un ejemplo de pasión y dedicación en el servicio de Dios. Fue un hombre perseverante. Fue un hombre que no lo achicopaló ninguna de las cosas que tuvo que enfrentar en el camino. Este camino, estimados hermanos e iglesia, no es un camino allanado. Este camino es un camino escabroso. Por eso cuando en el domingo misionero podemos cantar: sembraré la simiente preciosa, se habla de corazones sensibles, pero se habla también de corazones de... ¿Alguien se acuerda la estrofa del canto? Corazones sensibles y corazones de mármol. Vamos a encontrar ese tipo de terrenos
Jesús mismo en su enseñanza del buen sembrador habla de semilla que cae entre piedras, semilla que cae entre espinos, semilla que cae en el camino, semilla que cae en buena tierra. Porque a veces nos frustramos cuando hacemos lo que teníamos que hacer y parece que no vemos resultados. Quiero animarles a seguirlo haciendo, porque no nos toca a nosotros hacer que la semilla germine. Nos toca a nosotros sembrar la semilla. El Señor se encargará a través de su Espíritu Santo que esa semilla pueda germinar y pueda llevar mucho fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. Alguien dice gloria a Dios. En estos días que nos resta para la gran invasión nacional de la palabra de Dios, tocando por lo menos 1 millón de hogares, después de los millones que ya se han tocado, gracias a Dios, se han repartido más de 4 o quizás 4,5 millones, y no exageraríamos si decimos más de 5 millones de folletos en lo que va de este proyecto de México Tierra de Bendición. Se ha hecho de una manera incansable y vamos a redoblar esfuerzos. Y oremos, por favor, no dejemos de buscar al Señor en ayuno y oración, en humillación. Y mientras estamos en ese tiempo, pidamos al Señor nuestro Dios que su Santo Espíritu haga que ese folleto sea una buena semilla sembrada en corazones fértiles que puedan dar fruto para gloria del Señor. Ha llamado mi atención los acontecimientos recientes a través de fenómenos naturales. Me conmovió mucho ver el terremoto de Filipinas, cómo las escuelas evacuaban a los alumnos y no podían mantenerse ni siquiera de pie, sino estaban en cuclillas. Y eso me encendió las luces amarillas, porque usted no me dejará mentir que el lema de este año 2026 es tiempo de misericordia. Y yo he sido lo más honesto posible con ustedes. No sé de qué Dios nos está librando, como libró a la ciudad de Nínive en un arrepentimiento sincero. Dios quiera que México escuche la voz del Señor y se arrepienta sinceramente, y Dios nos esté librando de algo que podría ser muy doloroso. Pero la otra verdad es de que el Señor nos está advirtiendo que podríamos sufrir. Y ver lo que sucedió en Venezuela, eso todavía es mucho más fuerte. Ya se cuentan ahora casi 3,000 muertos, donde todavía no se han removido los escombros, porque aún hay esperanza de encontrar gente con vida. Pero alguien ya está hablando de más de 50,000 desaparecidos. Y no es echarles miedo, es solo ser una voz como una atalaya en medio de un mundo que ha provocado la ira del Señor. Y debo decirlo con todas sus letras: Dios no condena a nadie. Dios no condena a nadie. El ser humano se condena por tomar decisiones que van en contra de la voluntad del Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ver lo que sucedió en Venezuela me recuerda a 2010 en Haití. Ya se habla de que a los muertos se les está poniendo cal. Han
sugerido, han pedido las autoridades que no se haga eso, porque eso hace que los tejidos se descompongan y será muy difícil a través de estudios de ADN saber qué familiar está reclamando a ese cuerpo. Llama mi atención ya ver centenares de cajas y ataúdes al aire libre, ataúdes que les llueve y les cae el sol, porque el gobierno no tiene la capacidad ahora de enterrar a todos ellos. En las redes sociales empiezan a haber alertas. No los hice yo. No tengo idea quién lo haya hecho, pero empiezan a haber alertas de un mega terremoto que podría afectar México, con un terremoto de más de 8 puntos. Tiempo de misericordia, no solo para el inconverso, también para aquellos que vivimos una vida tibia, una vida sin compromiso. Yo animaría con el apóstol Pablo a ser perseverantes en la fe y a decir: a mí nadie me separa del amor que es en Cristo Jesús. Podría resaltar el consejo del apóstol Pablo diciendo: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Segunda de Corintios 11, versículo 23 al 28. Vemos en el apóstol Pablo un hombre que sirve a Dios con pasión y con perseverancia a pesar de las circunstancias adversas. Dice el apóstol Pablo: son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Sigue la lista de lo que enfrentó el apóstol Pablo, pero nada de ello pudo hacer que su pasión por servir a aquel que se le apareció en el camino a Damasco siguiera siendo perseverante. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces. 5 por 39, 195. 195 veces o 125 varazos, de esos que las mamás lo presumen a los hijos. Cuando encuentran una de estas varitas que se doblan y ni se rompen, dicen: mira, aquí está, hijito. Ay, mamás, que Dios las perdone. En vez de que les enseñaran una taza con café y galleta, animalito. Bueno, para aquellos que se porten mal. El apóstol Pablo: 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. Perdón, esto es otra manera de ser torturado. Los azotes y ahora con varas. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Qué tipazo de ejemplo. Un hombre semejante a nosotros,
que no se acobardó. Y al hacer esta lista de obstáculos y sufrimientos dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Que fuera de una congregación tener a un apóstol o las características como un apóstol Pablo. ¿Qué esperanza hay en el corazón de Dios si de esta congregación o de los que me están escuchando se levantan hombres y mujeres con las características de un apóstol Pablo? Imparables. No solo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, que después de estar encarcelados se les prohibió hablar en el nombre de Jesús. Y cuando salieron, lo primero que hicieron fue seguir hablando de Jesús, el resucitado. Estamos tan mal, estamos tan lejos de esta realidad de servir a Dios con pasión, cuando muchas veces estamos dejando de servir en la iglesia porque alguien no nos saludó, porque nos cayó un aguacero mientras íbamos a predicar, porque se ponchó la llanta del carro y quedamos 8 horas parados ahí. Para el otro viaje yo ya no viajo. Nos tragara la tierra, no mejor. Pero aún hay esperanza. Que Dios ponga en nosotros el amor y la pasión que había en el apóstol Pablo. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3. Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El apóstol Pablo, como un día Moisés, que se paró en la brecha porque Dios había decidido exterminar al pueblo que había salido de Egipto. Y Dios se lo dijo a Moisés: Moisés, voy a raer a esta gente de la tierra y te voy a levantar una mejor generación. Y Moisés se paró y dijo: Dios, no lo hagas, porque cuando se enteren los de Egipto que los sacaste para matarlos en el desierto, ¿qué dirán? Antes bien, le dijo Moisés a Dios, si es necesario que borres mi nombre del libro de la vida, pero no mates a esta gente. Ahora el apóstol Pablo tiene el mismo sentir. Preferiría yo ser anatema a cambio de que mis hermanos puedan tener tiempo de misericordia. Iglesia, Jesús es el camino. Hermanos y pastores que nos están viendo a través de los medios de comunicación, necesitamos tener esta pasión que pueda estar metida hasta nuestros huesos y poder salir para predicarle al mundo que Jesucristo es la esperanza segura para toda la familia. Que hay esperanza en Jesús, que hay esperanza en Cristo Jesús. Que México no será más tierra de sangre, sino tierra de bendición. A su nombre. Necesitamos el favor de Dios. Tal vez nuestros gobernantes no lo entiendan. Quizás ellos no se den cuenta. Porque al final de cuentas, no sé si hay algo que se le haya dicho a los medios de comunicación, porque la iglesia puede hacer grandes celebraciones y lamentablemente nunca aparecen en los noticieros. Se puede ver todo el desastre que se ha estado haciendo en los mundiales,
Hasta muertos han habido ahora por causa de estas celebraciones. Y todo eso lo vemos ahí en la televisión, en las redes sociales. Pero ¿qué medio de noticias se ha tomado la molestia de decir que hay un grupo de personas que por amor a Dios y por amor a la gente ha estado repartiendo folletos de la palabra del Señor? Ha estado con un grupo musical, y no solo es este proyecto de México Tierra de Bendición, son varios ministerios, pero a ninguno de ellos vemos que los mencionen. Sí se mencionan las palabras obscenas que le están enseñando a los extranjeros. Sí se mencionan las blasfemias que se hacen. Gracias a Dios por estos ministerios valientes. Gracias Distrito 5.2 y 5.3, que esta semana pudieron estar allá en la Ciudad de México llevando la palabra del Señor, no solamente en los alrededores del estadio, en las estaciones de metro, en donde pudieron calcular que por hora pasan más de 5,000 personas, y muchos de ellos llevaron la palabra del Señor. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Orar para que esa palabra no regrese vacía. Oremos y oremos y oremos para que el Espíritu Santo haga que esta palabra fructifique en el corazón de ellos. Que aquellos que aceptaron una oración para pedir a Dios misericordia por sus vidas, esta palabra permanezca para siempre y el nombre de Dios sea glorificado. Alguien denle un aplauso al Señor lo más fuerte que pueda. A su nombre, a su nombre. Vamos hacia adelante. Gracias a Dios por estos ejemplos de hombres, pero también mujeres como María, quien fue la madre de Jesús. Ella sirvió a su Dios con pasión y con obediencia. Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mujeres, ustedes también, ya sean adolescentes, jovencitas, señoritas, mujeres adultas o ancianas, qué bueno sería decir: he aquí la sierva del Señor. Una mujer que puede ser un canal de bendición para llevar palabra de esperanza al perdido. Una mujer que puede llevar palabra de esperanza a un enfermo postrado en la cama. Dios quiere usar a toda la iglesia, y la iglesia está compuesta de hombres y mujeres, pero cuánto anhela el corazón del Señor que sean hombres y mujeres con un corazón que sirva a Dios apasionadamente. A esta mujer, por su servicio al Señor, se le hace llamar una mujer bienaventurada. ¿Qué tal si hablamos de Ruth? Una mujer moabita que sirvió a Dios con pasión y dedicación. Aunque en el lugar donde estaba se veía como una mujer extranjera, ella se unió a la familia de Israel y mostró su lealtad y su amor. Ruth capítulo 1 versículo 16 y 17. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Una mujer que renuncia a su tierra, a su parentela, para dedicar su vida a una nueva familia, que es a la familia de Israel. Ahora ella está dispuesta a renunciar a sus dioses paganos de su familia por entregar su vida apasionadamente por el Dios Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Alabado sea el Señor. Este es un ejemplo de lealtad. Ruth mostró lealtad y compromiso con su suegra Noemí,
y también con Dios. Ruth es un ejemplo de fe. Mostró su fe y confianza en Dios cuando se unió a la familia de Israel. Estas lecciones nos hacen reflexionar y podemos aprender que Dios usa a personas comunes. Dios usa a personas que muchas veces no destacan en la sociedad y pudieran parecer personas simples. Primera de Corintios 1:26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su propia presencia. Cuando he tenido que compartir el testimonio de lo que está haciendo Dios a través de nosotros, les he dicho que somos gente común, que el mayor porcentaje de nuestra membresía son mujeres, mujeres que no son profesionistas, hombres que no son profesionistas. Gracias a Dios por los pocos que tenemos en la congregación, pero es un porcentaje mínimo. La mayoría son amas de casa, la mayoría son empleadas y empleados. Nuestros jóvenes también es un bonito porcentaje que tenemos en la iglesia. Ellos no son productivos ahora en la casa, ellos son apoyados por sus padres. Pero a pesar de eso, la iglesia ha escuchado el latir del corazón de Dios, que anhela que México conozca la verdadera paz que puede producir bendición a nuestras vidas. Y gracias por su esfuerzo, gracias por el esfuerzo de hacer vendimias, comidas, gelatina, chicharrones, tamales y mil cosas. Les he dicho que no nos venden a los maridos porque no nos dejamos, pero ganas tuvieran, o quizás porque sacan más ganancia de una olla de tamales que de lo que nos van a dar a nosotros, ¿verdad? Fierro viejo que vendan, colchones, licuadoras, lavadoras, hombres viejos que vendan. Nada de eso. Somos sacerdotes del Señor, somos cabeza de hogar, somos siervos del Dios Altísimo, varones. Y a su nombre, y a su nombre. La pasión y la dedicación son importantes. La pasión y la dedicación son importantes para servir a Dios y hacer su voluntad. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, ¿está escuchando, iglesia? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dios nos llama a servir. Dios nos llama a servir con pasión y dedicación. Él nos da la fuerza y la capacidad para hacerlo. Y el apóstol Pablo nos da una fórmula poderosísima: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con razón están como están, porque no conocen la fórmula ni la abrazan. La fórmula de la victoria es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No escuché? Baja California Norte, Quintana Roo, los 32 estados de la República Mexicana, el 1,000,000 de hogares en las 2 primeras semanas de agosto. Esto se logrará con hombres y mujeres que sirven a Dios con pasión y dedicación. Que nada nos achicopale,
El Señor Dios está con nosotros.